Nacional de la lucha contra el cáncer de mama. Y lo que todos tenemos que poner énfasis, como dijimos en la apertura del programa, es en la prevención. Sí. Sin dudas en la prevención. Hay un especialista en mastología que viene trabajando hace tiempo. De hecho, ha organizado hasta un concurso literario por este Día de Lucha contra el Cáncer de Mama. Es la doctora Laura Ruiz Díaz, que está en línea. Doctora, Silvia y Laureano la saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué importancia tiene, sobre todo en mujeres, también hay hombres, en la prevención, en ir a hacerse un control al menos una vez al año? Bueno, creo que esa es la clave en muchas enfermedades, pero bueno, hoy justamente lo que nos convoca hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y en ese sentido la prevención, en realidad el diagnóstico temprano de la enfermedad, porque es una enfermedad que no se puede prevenir, no podemos prevenir que aparezca en sí, pero sí la podemos detectar a tiempo y eso va a permitir hacer un buen tratamiento y sobre todo en muchos de los casos curar a estas pacientes, que eso creo que es lo importante recalcar, que con un diagnóstico temprano que lo hacemos mediante mamografía, examen a un médico, ecografía, autoexamen, podemos detectarlo en una fase muy temprana de la enfermedad donde tenga un tamaño extremadamente chico y eso es lo que permite justamente cambiar el pronóstico de estas pacientes. Doctora, se habla de una vez por año. Hay otros que refieren cada 6 meses. ¿En qué casos es cada 6 meses? Y son en realidad casos muy particulares y no va a ser para siempre cada 6 meses. Las sociedades internacionales y sobre todo la Sociedad Argentina de Mastología, que nos da alineamientos a los mastólogos, determinó que mediante estudios, obviamente que esto no es algo caprichoso, que los controles deben ser mamográficos, deben ser anuales. Y hay casos específicos donde se detecta mediante justamente estos estudios anuales algún tipo de alteración, nódulos en la mamografía o en la ecografía que requiere un control un poco más exhaustivo durante un tiempo limitado. Eso creo que es importante recalcar. Bien. Podría aconsejar el especialista hacer controles cada 6 meses, pero va a ser durante 2 años y no va a ser para toda la vida los controles. ¿Hay datos de incidencia de cáncer de mama en la provincia de Misiones? Mira, en este año realmente todavía no terminó el año, obviamente, y eso lo tiene la sala de situaciones del Ministerio de Salud. Eso lo publican. Este año todavía no, y lo que sí te puedo decir a nivel país y a nivel mundial, que es la primer causa de cáncer en la mujer y por ende la primer causa de muerte, y que en las mujeres durante toda nuestra vida el riesgo que tenemos es 1 de cada 8 mujeres va a tener esta enfermedad en el transcurrir de su vida. Totalmente. Lo importante es que un gran porcentaje logra superar este cáncer, ¿no? Cuando se trata a tiempo. Exacto, el 90% es lo que está publicado. Si lo detectamos en un tamaño pequeño, en una etapa inicial, donde, como dije, lo importante de esta enfermedad es que el pronóstico está dado por varios factores, y uno de esos factores es el tamaño tumoral, es decir, el momento en el cual la paciente concurre a la visita, concurre a hacer sus estudios. Esto es lo que va a cambiar totalmente el pronóstico de la enfermedad y sobre todo de la paciente, ¿no? ¿Cuál es la accesibilidad de las mujeres misioneras a poder realizarse la mamografía? La verdad, el acceso es amplio, tanto en el sector público como privado, y sobre todo, más que el acceso, obviamente que eso es muy importante, sino lo verdaderamente importante creo que es la calidad de los estudios, porque no sirve de nada tener un acceso ilimitado y la calidad de los estudios no nos ayuda a los especialistas para hacer un diagnóstico preciso de esto. Y creo que en eso, bueno, Misiones
está a la vanguardia, porque los equipos con los que contamos son de primer nivel, y los profesionales, que sobre todo eso quiero recalcar, que esto es un conjunto, no solo un buen equipamiento, sino gente formada que pueda realizar un buen informe que ayude a esta paciente, ¿no? De hecho, antes había que viajar, irse a Buenos Aires, irse a Corrientes, a Resistencia, y hoy todo tratamiento se puede hacer acá sin tener que tener esos gastos extra o incluso dejar a la familia, ¿no? Exacto, eso es muy importante, y sobre todo el tratamiento se lo puede hacer completamente acá y con la calidad y el nivel de cualquier parte del país, incluso del mundo. Hay un mito que tiene que ver con la edad de las mujeres que se les diagnostica de cáncer, por un lado, y estas mujeres que no han tenido hijos, para aclarar un poco estas dos cuestiones. Bueno, la edad de mayor incidencia de cáncer de mama a nivel mundial es entre los 50 y los 75 años. Se vio que en esta etapa es donde mayor porcentaje de cánceres se da. Justamente esa es la razón por la cual se aconseja 10 años antes, que sería los 40, iniciar los controles mamográficos. La edad de presentación obviamente que impacta más cuando una paciente es joven, y impacta por su entorno y por la presencia de hijos, y bueno, pero continúa siendo en las estadísticas nacionales y mundiales que la mayor incidencia se da en ese rango etario, 50 70 años. ¿Y qué hay de las mujeres que no tienen hijos? En realidad existen factores inherentes a la enfermedad que son modificables y factores no modificables. Un factor no modificable sería que es el mayor riesgo para cáncer de mama es ser mujer y cumplir años, ¿sí? Sí. Y otro factor que bueno, que muchas veces que no se puede, que es no modificable, es la herencia de la parte genética, que es muy bajo porcentaje. Y hay algunos factores que pueden ayudar a disminuir un poco el riesgo, como ser, por ejemplo, la lactancia materna, la paridad temprana, el bajo consumo de grasas, el bajo consumo de alcohol, la actividad física, favorecerían como factores. Son en cierta manera factores, si queremos, reductores de riesgo, pero no nos va a quitar en sí el riesgo total de tener enfermedad, porque tengamos más hijos, o aumentaría el riesgo exponencialmente si no tenemos hijos, porque la particularidad del cáncer de mama es que es una enfermedad multifactorial, actúan muchos factores que conjugan obviamente con la predisposición que tenga esa persona a tener la enfermedad, no es solo un factor. Bien. Mientras esperamos el turno para ir al especialista, ¿qué puede hacer una mujer en su casa para un autoexamen? ¿Cómo es ese autoexamen? Bueno, en principio lo que siempre aconsejo es iniciarlo lo más precozmente posible, más allá de los 20 años, 25 años, ya tomar contacto con nuestro cuerpo, porque la idea del autoexamen en realidad es que nos conozcamos, que sepamos que tenemos dos mamas, que estemos familiarizadas con ellas, de manera que ante un mínimo cambio lo podamos detectar rápidamente. El autoexamen consiste en la palpación de ambas mamas, lo podemos hacer generalmente de pie, frente al espejo, en la ducha. Lo ideal es iniciarlo frente al espejo porque es la forma que tenemos el primer contacto visual, o sea, el examen visual. Después ya sería el examen mediante la palpación. Tocar las mamas con la yema de los dedos, como si fuera que tocamos un piano, en forma concéntrica, de adentro a afuera, de adentro hacia afuera, perdón, y con un movimiento muy suave, sin ejercer mucha presión. Terminamos este examen con la expresión del pezón, apretamos el pezón para ver si sale algún tipo de líquido, y siempre aconsejo extender la palpación hacia las áreas axilares, porque muchas veces podemos tener ganglios o nódulos también en la axila, o que se manifiesten solamente en la axila y no en la mama.
Hay cánceres de mama que se manifiestan sin dolor, sin síntomas. Sí, sobre todo en las etapas tempranas, donde solamente la forma de manifestarse es a través de un cambio en la mamografía o en la ecografía. Y clínicamente no hay nódulo, no palpas nada en la mama. Es tan pequeño que no se lo puede palpar. ¿Es la combinación de los dos, mamografía y ecografía? ¿Cuál es el aporte que hace esta ecografía? El screening a nivel mundial, o sea, el gold standard de cuidado sería mamario, sería la mamografía. Es el único estudio que demostró una reducción de la mortalidad por esta enfermedad a nivel mundial. Bien. Y esta se complementa con la ecografía. Hay pacientes que por las características de sus mamas muchas veces no requieren ecografía porque son pacientes de edad avanzada, donde las mamas son muy grasas, decimos nosotros, o sea, donde vos colocás una mamografía y la ves perfectamente. Y hay casos en los cuales sí o sí necesitamos el aporte o el complemento de la ecografía. En cuanto a lo que son los tratamientos, ¿todas las mujeres que se les detecta cáncer de mama tienen que hacerse radioterapia o quimioterapia? No todas. Se va determinando. Siempre digo que el tratamiento de cáncer de mama es un traje a medida. Y eso siempre se lo recalco a las pacientes, que no se comparen con lo que hizo la amiga, la vecina o otra persona. Cada caso hay que evaluarlo en particular y es un enfoque multidisciplinario junto al oncólogo, al radioterapeuta y a varios miembros del equipo para determinar qué necesita cada paciente. No todas se hacen las dos cosas. Bien. Radio y quimio, digamos. Bien. ¿Incluso hay tratamientos que pueden ser con medicamentos solamente? No, generalmente no. Siempre el enfoque se inicia de inicio o en algún momento del tratamiento es quirúrgico. No existe solamente dar quimioterapia o hormonoterapia, que es el caso por ahí que me está preguntando. Siempre se realiza una extirpación, algo quirúrgico. Y después la otra etapa del tratamiento sería quimioterapia u hormonoterapia o las dos cosas y radioterapia en algunos casos, dependiendo del tipo de tratamiento quirúrgico que se realizó de inicio. De eso depende también la radioterapia. Correcto. Bueno, y acá volver al inicio de la charla. Lo importante es agarrarlo a tiempo para que el impacto sea menor. Exacto, y ofrecer la capacidad, como dijimos al principio, de curación en muchos de los casos, que no es menor, ¿no? Totalmente. Para terminar, ¿cómo viene el concurso? ¿Cuándo vamos a saber los ganadores? Hoy se va a publicar y se va a realizar la entrega de premios a las 17 horas en el Museo Canvas. Pero la verdad, nunca deja de sorprenderme la forma de escribir y no sé, las historias tan conmovedoras que la verdad eso hace que siga pensando que año tras año es un aporte que me gustaría hacer a esta parte, a visibilizar en realidad la problemática y que sepamos que está ahí y que bueno, nos ayuda a recordar, bueno, tengo que hacer mis controles, porque ese es el objetivo que buscamos siempre, ¿no? Bien. Que sepan, en realidad sabemos, pero que nos recuerden, quizás que nos pongan en agenda que hay que hacer en los controles. Bien. Pregunta la última que viene desde el soberbio. ¿Los ganglios provocan dolor al ser palpados? Es relativo eso, muchas veces sí, cuando están en un estado avanzado, son ganglios conglomerados, decimos, conglomerados significa que haya varios ganglios en la axila, sí puede causar dolor. Pero es posible que al palpar no genere dolor, pero si uno sienta esa bolita, esa dureza. Sí, puede ser, dependiendo también de cada paciente y de la cantidad de ganglios que tenga aumentado de tamaño, ¿no? Correcto. Doctora, mil gracias por este tiempo que nos ha brindado. No, muchas gracias a ustedes por permitirme, siempre lo hacen, ¿no? Expresar todo esto y bueno, y recordar, hacer un recordatorio a las mujeres que debemos cuidarnos, querernos y hacer nuestros chequeos anuales. Totalmente. Adherimos a la convocatoria. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Que esté muy bien, adiós. La doctora Laura Ruiz Díaz, especialista en mastología.